Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Vamos a ver unos foros de consulta que hubo en el Congreso del Estado de Campeche. Primeramente fue el Foro Cívico México Laico, quienes dieron los motivos por los cuales están en contra de la reforma al artículo 24. Los invito para ver este foro. Compañeros, compañeras, diputados, agradezco a todos y a cada uno de ustedes el favor de su asistencia a esta reunión de trabajo de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche, con la Asociación Civil Foro Cívico México Laico, Asociación Civil, derivada de una iniciativa pues, de los mismos diputados para escuchar al foro que había solicitado con días de anticipación esta reunión con todos nosotros para escuchar los puntos de vista, para escuchar sus comentarios respecto a la reforma constitucional al artículo 24 de la minuta que nos hiciera llegar el Senado de la República. El día de hoy hicimos lectura en el pleno de este Congreso. Agradezco a los integrantes de este foro que nos hacen el favor de acompañarnos esta tarde, precisamente para platicar del tema. Y saludo al licenciado Marcos Mosqueda, presidente estatal del Foro Cívico México Laico, que nos hiciera también el favor de contactar a los ponentes del día de hoy, el licenciado Jacobo Gutiérrez Avelar y el licenciado Adrián Calvillo Delgado. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al licenciado Marcos Mosqueda para que nos haga el favor de presentar a los ponentes. Agradezco también a mi compañero diputado, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al contador Lavalle Pinzón, y a mi compañero diputado Jesús Quiñones, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y por supuesto a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. Buenas noches a todos ustedes, respetables diputados de la sociedad civil que nos acompaña, los reporteros, y agradecemos grandemente al diputado Edgar Hernández el habernos recibido. Estamos aquí, Asociación Civil Foro Cívico México Laico, por segunda ocasión en este recinto, precisamente para tocar este tema tan importante como es la reforma del artículo 24. Venimos con la intención, con el propósito de exponer argumentos, estudios, razones jurídicas de las cuales se derivarían de la reforma del citado artículo. Yo quiero darle la bienvenida, ya lo hizo aquí el diputado también, pero nos acompaña el licenciado Jacobo Gutiérrez. Él viene, es el representante del Foro Cívico a nivel regional, ha estado con nosotros, está en Yucatán, ha estado en Quintana Roo también, donde ya fue rechazada esta reforma, y pues contamos con su apoyo para que nos dé un poquito más de este espacio. Está el licenciado Adrián Calvillo Delgado, él viene de la Ciudad de México, también está trabajando incansablemente con este asunto de la reforma. Y bueno, al terminar la exposición, si quisiéramos interactuar un poquito entre dudas, algunas preguntas y todo, para tratar de que esto quede un poquito mejor entendido, ¿no? Esta es la intención. Yo nada más quiero tocar, hacer énfasis a una palabra que dijo, que todos conocemos, el doctor Jorge Carpizo Magrego. México está pasando por muchos problemas, entre los que yo destaco el deterioro de la moral pública. Tenemos que volver a encontrarnos con valores laicos y con el sentido del patriotismo que nos ha caracterizado a través de nuestra historia. Esta fue, entre otros muchos pensamientos, lo que dijo el doctor Jorge Carpizo en el pasado mes de enero, cuando recibió un reconocimiento de una causa en el estado de Chiapas. Ahí el doctor Jorge Carpizo Magrego fue precisamente entrevistado por los medios
porque ya se estaba dando esto de la reforma. Y él manifestó su profundo rechazo a la intencionalidad de esta reforma, porque veía este destacado jurista, este liberal campechano, veía ya él la posible peligrosidad del cambio, de las derivaciones que se llevan a cabo o se llevarían a cabo al modificar esta ley. Hay muchas cosas que decir en Jorge Carpizo Magrego. Si nos vamos a conocer a este notable campechano, yo quisiera, si me lo permiten, comparar al estado de Oaxaca, que tiene a su prócer Benito Juárez. Conocemos todos de Benito Juárez desde niño. ¿Qué tanto hizo Benito Juárez por la libertad del pueblo? No nos quedemos atrás, no estamos atrás. Tenemos también a un notable campechano que es Jorge Carpizo Magrego. Si nos vamos a ver su carrera política, sus reconocimientos, sus puestos que desempeñó, pues tuvo muchos hasta hacer él estar en derechos humanos, estuvo como rector de la universidad, estuvo varios cargos. Por aquí, si los leyéramos, pues nos llevaríamos un buen rato, pero yo creo que todos, ¿verdad?, conocen la carrera, el desempeño de este excelente doctor Jorge Carpizo. Y también ustedes saben que después de su muerte se le han hecho varios homenajes aquí en el estado. Uno de ellos fue precisamente por el gobernador del estado, el Instituto Campechano, haciendo un homenaje donde yo creo que muchos de nosotros ustedes estuvieron presentes. En este homenaje, el ciudadano gobernador del estado reconoció ampliamente a Jorge Carpizo Magrego y hasta le llega a nombrar como, dice, hoy el gran maestro calla en el plano terrenal, pero su pensamiento, sus obras y sus acciones perdurarán para siempre. Dice, nos despierta el más profundo orgullo, uno de los más notables hijos de Campeche. Fueron palabras dichas por el gobernador del estado, y hay más que podríamos realzar en estos momentos, llamándolo un ejemplar campechano. Otros reconocimientos a lo que me quiero referir es que precisamente el grupo parlamentario del PRI, a través de la legislatura pasada, propuso inscribir con letras doradas el nombre de este notable campechano dentro del recinto legislativo, cosa que hoy ya hemos realizado. Ya está el nombre del doctor Jorge Carpizo Magrego en las instalaciones del Congreso, del mayor recinto legislativo. Para ese evento, ustedes saben cuáles fueron las autoridades que nos acompañaron. Vino el rector de la Universidad de México, se hizo un muy buen reconocimiento a esto, y bueno, ahí vemos letras hasta el día de hoy. A lo que yo voy es precisamente a que seamos congruentes en nuestro decir y en nuestro hacer. Entonces, es nada más a punto de reflexión, a punto de pensamiento. Pensemos, meditemos, y realmente, si queremos mantener la memoria viva de un notable campechano, de un excelente hijo campechano, como dijo el gobernador del estado, bueno, esta es una oportunidad más para reconocerlo como un prócer de la nación, orgullosamente campechano. Le cedo la palabra al licenciado Jacob Aguilar. Licenciado Adrián, vamos a escuchar al licenciado Adrián. Buenas noches a todos. Pues les agradezco infinitamente la oportunidad que nos permiten de poder expresar delante de su valiosa atención los argumentos que nos han causado pues una muy grande inquietud, porque vemos que la reforma al artículo 24 pues no es una reforma menor. Ha habido argumentos en los cuales se intenta aparentar que la reforma es algo menor, que no va a haber consecuencias, que es algo muy sencillo, que solamente están cambiando unas palabras por otras y que no va a traer ninguna otra consecuencia. También se argumenta que la intención de la reforma es adecuar
el artículo 24 a los tratados internacionales, cosa con la cual pues no estamos de acuerdo, porque consideramos que lo que establecen los tratados internacionales que hablan sobre derechos humanos y en particular sobre la libertad de religión se cumple cabalmente en nuestro país con la redacción actual, en particular del artículo 24. Es el primer punto que tu servidor quiere expresar. Primero, que no es algo menor, es algo de una trascendencia muy importante. Al momento en que hacemos la comparación entre la redacción del artículo actual, el cual menciona todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo siempre que no constituyan un delito o faltas penado por la ley. Y cuando leemos la parte o la iniciativa que ya se ha presentado y está en proceso de aprobarse en los diferentes congresos estatales, encontramos que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Y la primera palabra que encontramos en donde hay un cambio es precisamente en la palabra hombre. La intención de los legisladores cuando establecen hombre es para reducir precisamente este derecho de libertad de religión a los hombres y a las mujeres. No se refiere como una palabra pues, misógina o desprecio a las mujeres, sino que se refiere en términos generales al hombre como especie. Y le garantiza, ya que así lo establece, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrada. El hecho de que se ponga persona le da un alcance completamente diferente y que es sobre ese punto en particular el que su servidor quisiera expresar. Uno de los cambios fundamentales es que el artículo en reforma garantiza a los hombres la libertad de culto y de creencia. La legislación, la que tenemos, ha hecho posible la libertad religiosa y la sana convivencia entre los hombres de diferentes credos, porque eso ha sido así, incluyendo a quienes pues no tienen ningún credo. La redacción actual protege la libertad de creencias, cualquiera que ésta sea, ya sean religiosas o no. Incluso también protege a quienes no tienen o no quieren tener ninguna religión o sus creencias son de otro carácter que no sea religioso. Eso está completamente garantizado en la redacción actual. Los individuos viven en nuestro México actual su religiosidad o su irreligiosidad con la única limitación de que sus prácticas no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Y así lo encontramos en todo el país. Vemos cómo en la actualidad pues son más de 7,000 iglesias las que están registradas en la Secretaría de Gobernación. Cada una de ellas tiene sus diferentes cuerpos de doctrina, tiene sus prácticas, tiene sus cultos, realiza su proselitismo, tiene sus bienes patrimoniales. Es decir, tienen como iglesias toda la libertad para actuar según su propia naturaleza. Por su parte, las ARs, como son llamadas por la ley, son iguales, porque así lo establece la ley, ante ellas. Es decir, no importa ni su antigüedad, ni su cantidad de miembros, ni su capacidad económica, ni su capacidad en ningún otro ámbito, sino que todas las ARs son iguales ante la ley. Tienen que cumplir con las actividades propias de su misma naturaleza, pueden hacerlo con la legislación actual. Realizan sus cultos ordinarios y extraordinarios, cumplen con el proselitismo religioso, instruyen en la enseñanza religiosa a quien se acerca a ellas, poseen sus patrimonios personales, son libres para organizarse al interior de sus iglesias sin la influencia del Estado, además de estarles garantizada libertad para establecer sus propios cuerpos doctrinales, para nombrar sus ministros, etc. El Estado, en la legislación actual, respeta la libre determinación de las iglesias para organizarse. Se obliga el Estado a darles a todas ellas un trato igualitario y a mantenerse neutral ante las creencias religiosas. Desde 1857, con las leyes de reforma,
se estableció el espacio que corresponde a las iglesias y el Estado. El Estado mexicano dejó de ser garante y protector de una sola iglesia para dar lugar a garantizar la libertad religiosa. Creo que pues estaría de más mencionar los diferentes artículos en las 7 leyes que se dan por ahí de 1836, la misma Constitución con la que nace nuestro país, que todas ellas obligaban al mexicano a practicar una religión en especial, y el Estado se manifestaba como garante de ella, quien la protegía, según dice la redacción, con sus leyes sabias. Esto cambia a partir de 1857, en especial 1860, del 4 de diciembre, cuando se dicta la ley de cultos, donde el Estado deja de proteger a una sola forma de creer y abre espacio para que todas las demás expresiones religiosas tuvieran lugar en nuestro país. Esto que se hace por mano de Benito Juárez y los hombres ilustres de ese tiempo, también tiene una similitud con aquellas palabras de Cristo en las cuales Él establece que se le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, para el mismo Maestro, el creador del cristianismo, el que establece las formas y el fondo del cristianismo en el mundo, para él el poder civil ocupaba un espacio muy importante y el poder religioso. Sin embargo, para él no había lugar para que hubiera una mezcla entre ambos, sino que cada uno se mantuviera en su propio espacio. Lo que hacen las leyes de reforma es precisamente establecer los límites en los que las iglesias podían actuar y que se reconocieran los derechos al Estado mexicano de actuar en las actividades que en ese tiempo estaban en manos de la iglesia. Se define el campo de acción y la competencia del Estado y el de las iglesias. Se estableció con las leyes de reforma separando el poder religioso del poder civil, y el Estado tomó las actividades civiles que estaban en manos de la iglesia, y también se elimina el fuero eclesiástico. Lo que conocemos como los campos santos pasaron a ser propiedad o administrado más bien ya por el Estado. El registro civil también pasa a ser administrado por el Estado, porque eran actividades que tenía el clero, y con estas leyes se estaba estableciendo el espacio que le correspondía al César y el espacio que le corresponde a Dios. El artículo 24 constitucional garantiza la libertad de creencias y de culto. El tercero garantiza la educación laica, y el 130 establece la separación entre el Estado y las iglesias, y la ley de asociaciones religiosas y de culto público y su reglamento son las leyes en la materia que amplían el contexto de las iglesias y las ARs en su vida, tanto interna como externa, en nuestro país. La legislación actual reconoce la más amplia libertad religiosa a los hombres y permite a las iglesias la libertad para cumplir con las actividades propias de su naturaleza, estableciendo el espacio de acción del Estado y le corresponde a las iglesias y la sana separación entre ellas. La laicidad del Estado mexicano se manifiesta en su neutralidad ante los diferentes credos, en su equidad al otorgar un trato igualitario a las iglesias, en garantizar la libertad religiosa y establecer la separación entre el Estado y las iglesias. Sobre ese particular, el artículo 130 dice: el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Esa separación es para garantizar que las iglesias, sin importar su presencia numérica ni histórica en el país, invadan el espacio que corresponde a la competencia del Estado. Por ello, no permite a los ministros de culto acceder a puestos de elección popular, sin haber renunciado a su profesión religiosa, con la anticipación que marca la ley, ni asociarse con fines políticos, ni convertir cultos religiosos en proselitismo partidista. Hago esta separación o esta mención porque esta es la razón del artículo 130,
que el Estado se mantenga al margen de las iglesias y las iglesias se mantengan al margen de las actividades del Estado, cada uno en su propio espacio. Y por ello es necesario un principio de derecho que establece que en ello se debe de dar la máxima libertad posible y la mínima restricción necesaria. Esto que acaba de mencionar su servidor se refiere a esas restricciones necesarias para que no se invada el espacio que corresponde al Estado por quienes tienen otro poder, que es el poder religioso, y que esto es uno de los elementos precisamente de la laicidad de cualquier Estado. Ser neutral ante las diferentes expresiones religiosas, dar un trato igualitario a todas las iglesias, garantizar la libertad religiosa. Y eso hasta el momento, con la redacción actual, lo podemos vivir en nuestro país. Y expresiones hay muchas. Llega el 12 de diciembre y en la zona centro del país se hacen concentraciones masivas y hablan de millones de personas que acuden el 12 de diciembre para cumplir con un deber religioso. En otras entidades del país son en diferentes fechas y lo hacen todas las ARs con toda libertad. Vemos reuniones multitudinarias también en el mes de agosto en la ciudad de Guadalajara que se realizan sin ningún problema. El Estado protegiendo la libertad religiosa de los que se congregan, proveyendo de los medios que se requieran para garantizar la seguridad social y con ello está también garantizando la libertad religiosa de los individuos. En este mismo año, en el mes de marzo, vimos cómo se reunieron en un solo estado y a una distancia muy corta dos iglesias muy importantes en el país. La venida del Papa a la ciudad de Silao, que congregó miles de personas, y la iglesia La Luz del Mundo, que se reunió también en la misma ciudad de Silao con miles de jóvenes. En ambos casos el Estado proveyó de lo necesario para que los eventos se realizaran en Santa Paz. Ocurrieron los dos eventos multitudinarios sin ningún problema, sin ninguna fricción en los diferentes grupos. Es decir, la redacción actual, nuestras leyes vigentes, garantizan la libertad religiosa y garantizan, por obviedad, que todos practiquen con toda libertad lo que gusten en relación con sus convicciones religiosas. La razón de estas restricciones necesarias son para evitar que una persona pueda reunir en sí misma tanto el poder religioso como el poder civil. Sería muy de alto riesgo que una persona que ostentara un poder religioso en una región del país también pudiera reunir en sí mismo el poder civil. Por ello se establece la prohibición para que los ministros de culto no participen y no sean objetos de recibir el voto a favor de ellos para ocupar un puesto público. De hacerlo se convertiría pues no solamente en un estado confesional, sino también daría pie incluso hasta un estado totalitario. Por ello, si un ministro, porque no se le prohíbe, si quiere cambiar de profesión y dedicarse al servicio público, la redacción actual no le prohíbe que lo haga. Sencillamente, para no reunir a una persona esos dos poderes, le dice la ley que tiene que renunciar a su actividad religiosa y le establece un tiempo para elección popular 5 años, para dirección pues sí, de alguna dirección en algún estado le imponen que sea de 3 años, que es un tiempo menor. No le prohíbe que ocupe esos lugares, sino sencillamente lo que se procura es que en una persona no estén los dos poderes. Las iglesias pueden libremente, con nuestra redacción actual, celebrar sus cultos ordinarios en sus templos. Solo en cultos extraordinarios, en los cuales se requiere la utilización de espacios públicos, deben de informarse con 15 días de anticipación a la celebración del mismo a la Secretaría de Gobernación. Es decir, tampoco existe una limitación para las expresiones religiosas de las iglesias. Todas ellas pueden reunirse ordinariamente en los templos a la hora que gusten, cuando gusten, con la cantidad que quieran de asistentes. Solamente cuando se van a ocupar espacios públicos, háblese de calles, tengan que cerrar avenidas,
quieran ocupar alguna plaza pública, es cuando tienen que pedir, y no permiso, tienen que avisar a la Secretaría de Gobernación para que ellas se den por enterada y el Estado facilite todo lo que ellos requieran para la celebración de su culto. Como estamos viendo hasta este momento, existe una plena libertad religiosa para los individuos y las iglesias tienen restricciones necesarias. Esto con la finalidad de salvaguardar la laicidad de nuestro Estado. En cuanto a sus bienes, pueden tener las iglesias todos los bienes que requieran para el cumplimiento de su misión, informando a la Secretaría de Gobernación para recibir de ella la declaratoria de procedencia correspondiente. Es todo lo que se tiene que hacer. Una iglesia quiere adquirir un bien, puede comprarlo a través de los mecanismos económicos que guste, y para poder escriturarla a su nombre, lo que tiene que hacer es solamente solicitar una declaratoria de procedencia, que en todos los casos se da únicamente para llevar un registro de los bienes que poseen las iglesias. El pasado 23 de septiembre de este año, aparece en diferentes medios de comunicación nacional declaraciones del vocero del episcopado mexicano, Manuel Corral, en el sentido de suprimir las prohibiciones, de solicitar que se suprimieran las prohibiciones constitucionales para que los religiosos pudieran ocupar puestos de elección popular. Precisamente lo que prohíbe el artículo 130 fue en una entrevista quien Manuel Corral hace pública las intenciones de que ministros de culto pudieran, sin renunciar a su condición religiosa, ocupar puestos de elección popular. Le pregunta a Rodrigo Vera, que es un investigador de la revista Proceso, que cuáles son los asuntos pendientes que el episcopado tiene con Peña Nieto. Responde Manuel Corral: una apertura completa en el tema de la libertad religiosa. No debemos quedarnos estancados en los hechos del pasado. Debemos ver sin miedo al futuro y darle una visión diferente a las cosas. Pero, le pregunta Rodrigo Vera, pero ese tópico es muy amplio. ¿Pondrán énfasis en algún punto? Y responde Manuel Corral: sí, claro, en el acceso a cargos de elección popular. La ley civil no debe prohibirles a los ministros de culto desempeñar cargos públicos como cualquier otro ciudadano. Y no es la declaración de una persona sin importancia, sino que representa a todo el episcopado. Es la voz oficial como vocero del episcopado nacional. Tales afirmaciones, con las leyes que tenemos hoy, serían imposibles. Un ministro de culto no podría acceder a ser votado en elecciones. Sin embargo, con el cambio que se propone en la reforma al artículo 24, se hace posible que un ministro, sin necesidad de renunciar a su vocación religiosa o a su profesión religiosa, que él participe y pueda ocupar puestos de elección popular. La redacción que leíamos al principio, que es la actual, todavía la vigente, señala todo hombre. El cambio es toda persona. Las personas físicas y las personas morales